Vale, perfecto. Entonces, pues vamos a empezar la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a seguir viendo un poquito cosas de PLSQL y vamos a entrar al primer tema que va a ser el correspondiente a funciones. Tal cual como vimos el día de ayer que estuvimos haciendo unas cositas relacionadas a PLSQL y que estuvimos indagando un poco más en el lenguaje. El día de hoy vamos a seguir agregando algunas cosas que no vimos durante el transcurso de la sesión pasada, porque todavía se puede extender un poquito más, que es como el tema de los ciclos, un poco iteraciones, que son puntos bastante importantes al momento de trabajar con PL/PGSQL, ya que vamos a tener como diferentes maneras de poder querer hacer cosas, ¿no? Entonces, a veces vamos a tener la necesidad de obtener resultados y a partir de esos resultados que hemos obtenido, pues tratar de hacer algún tipo de evaluación, ya sea calcular un valor o incluso hacer diferentes procesos con base en esos datos que estamos obteniendo o de los resultados que tenemos. Por lo tanto, vamos a ver hoy algunos puntos importantes del lenguaje procedural dentro de lo que ya nos hace falta para cerrar la parte de PLSQL y posteriormente, una vez que veamos toda la parte de funciones, un poco la parte de triggers y de procedimientos almacenados, vamos a pasar al punto que les mencionaba que era uno de los más largos, por así decirlo, y que posiblemente es uno de los temas más complejos que hay dentro de este lenguaje procedural, que son los cursores, ¿sí? Pero a ese le vamos a dedicar su propia clasecita específica para poder hablar sobre el tema de los cursores, ya que es un tema bastante largo, al menos en el cómo se llega a trabajar dentro del propio lenguaje procedural, ¿vale? Entonces, vamos a empezar el día de hoy hablando sobre los temas que nos hicieron falta. En este caso vamos a empezar con el muy conocido, los muy conocidos ciclos, que son pues estas instrucciones que nos ayudan a nosotros pues a seguir haciendo iteraciones con base en resultados o en datos que tenemos disponibles para poder realizar ejecuciones múltiples o de formas varias ocasiones sobre ciertos comandos que queramos ir pues iterando, ¿no? Estos mismos ciclos nos van a permitir a nosotros que con base en los datos que estamos obteniendo o de los que tenemos registro, podamos hacer diferentes funcionalidades con base en ellos, ya sea calcular una sumatoria, ya sea hacer un cálculo más exhaustivo, como ir calculando ciertos valores que se lleguen a encontrar por encima de las pues condiciones que nosotros tenemos para poder ir haciendo em, otras instrucciones que principalmente podemos hacer. Uno de los que más frecuentemente vamos a ver durante el transcurso de trabajar dentro de PLPGSQL es el mencionado loop, ¿sí? Aunque no es la única forma que existe para hacer iteraciones dentro de PLPG-SQL, sí que es el más utilizado o el más común o el que ya viene pues incluido dentro del propio lenguaje. Así que es uno de los que van a ver mayormente incluso en la documentación o hasta en algunos tutoriales que quieran buscar algo muy concreto, es el que mayormente les va a aparecer, ¿sí? Por lo tanto, este es uno de los ciclos que pues vamos a estar utilizando mucho para poder pues seguir trabajando, ¿no? Después de esto, después de este ciclo que tenemos por aquí, vamos a tener, como les menciono, otros, ¿sí? Otros que son pues de suma importancia. Generalmente los ciclos nos van a proveer a nosotros algunas instrucciones que vamos a poder utilizar incluso durante el transcurso del desarrollo de un ciclo. Generalmente vamos a tener la necesidad de parar una iteración si es que ya encontramos el valor que estábamos buscando y queremos pararlo a la voz de ya. Pues obviamente este tipo de comandos o cláusulas nos van a ayudar a que podamos hacerlo. Una de ellas pues va a ser para terminar
la ejecución del iterador o incluso si lo estás esperando, pues poder continuar con dicha ejecución una vez que ya lo hayas terminado, ¿no? O sea, le indicaste exit, se paró, pero a lo mejor inmediatamente le indicaste que quieres que continúe, entonces puede continuar el proceso del loop, ¿sí? Ese tipo de comandos los tiene aquí justo para tener como diferentes vertientes dependiendo de las necesidades que tengamos. Y esto es uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un iterador, un loop, que está haciendo una validación de que si el contador es mayor que cero, entonces en cuanto él encuentre que el count es mayor que cero, entonces parará forzosamente la ejecución del loop. Por lo tanto, esto finaliza la ejecución del loop y ya no se está ejecutando pues de acuerdo a las condiciones que tenemos nosotros aquí listadas. O incluso, como tenemos en el ejemplo de abajo, tenemos el loop que va a estar haciendo su iteración. Le indicamos inmediatamente que va a salir cuando el contador sea mayor que 100. Esto que tenemos aquí, como lo pueden ver en una sola línea, es la forma acotada de hacer este en if, ¿sí? En lugar de hacerlo de esta manera, pues lo pueden hacer incluso en una sola línea. Solamente que les quise poner estos dos ejemplos porque cada uno se adapta de acuerdo a la necesidad concreta que tengamos. A veces sí que nos puede funcionar bien esta cuando sean eh, vamos a llamarlo rompimientos bastante rápidos o que ya son muy concretos o que a lo mejor queremos ir haciendo como diferentes otras validaciones, a lo mejor nos conviene más hacerlo a través de las estructuras de control como lo puede ser este if, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues hay diferentes maneras de hacerlo. De igual forma, con el continue, pues estamos habilitando la continuación de la ejecución pues de nuestro propio iterador, ¿vale? Entonces, de esta manera es como nosotros podemos trabajar con los ciclos de iteración y nuevamente, como les menciono, pues vienen otros que también podemos utilizar. El muy y famosísimo while, que también es un tipo de iterador que incluso en muchos lenguajes de programación son los más comunes, como pueden ser el for, el while, en otros hay como el do while, etcétera. Generalmente esto es lo que nos permite a nosotros pues es tener la posibilidad de hacer múltiples iteraciones y hasta que nosotros concretemos con una condicionante que le estamos especificando, pues en ese momento finalizará la iteración, ¿no? Hasta que hayamos encontrado pues lo que hemos venido a buscar. Entonces, de esta manera, el while nos va a permitir a nosotros repetir secuencias de comandos hasta que justamente la condición se cumpla. En este caso, como pueden ver a su derecha, tenemos dos pequeños ejemplos donde el primero, pues le estamos indicando una condición que va anidada con un AND, donde indicamos que mientras el monto esté por encima de cero y el balance también esté por encima de cero, pues en este caso hará el loop que se sigue ejecutando hasta que esa condición se cumpla. Obviamente aquí lo que puede llegar a ocurrir, como en cualquier tipo de ciclo, es que generalmente se puede hacer un ciclo infinito y se rompa o haya un rompimiento de memoria, ¿no? Donde realmente ya estás llegando hacia un proceso infinito y que nunca, de los nunca, pues finalizará. Entonces, por eso es importante siempre estar como teniendo el control sobre la condición o de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos, pues ir haciendo esas validaciones. De igual forma, podemos hacer incluso la inversa de la validación de la condicionante utilizando la palabra o la cláusula not, donde podemos decirle mientras no esté aquí, vaya la redundancia, hecho, es tal cual como lo podemos leer. Mientras no esté hecho, entonces todo lo que está dentro, pues vamos a seguir iterándolo hasta que se marque como done, ¿sí? Entonces, de esta manera es como si estuviéramos haciendo un while que va a estar procesándose mientras la condición no se cumpla, ¿va? Y así como existe el while, pues obviamente también tenemos otro que es el for, ¿sí? Aunque también tenemos el loop, que es el más genérico realmente. El método for nos va a permitir a nosotros hacer iteraciones sobre un rango de valores. O sea, si digamos que tenemos un conjunto de datos y queremos hacer el procesamiento, pues lo podemos hacer con el ciclo for. En este caso, como podemos ver, también nos va a permitir incluso a nosotros mismos poder hacer iteraciones
de los resultados de una consulta o de un query para poder nosotros hacer la manipulación de esos datos o pues, seguir haciendo el procesamiento de esa información y poder hacer algún tipo de lógica que tengamos la necesidad de hacer. Entonces, como podemos ver a nuestra derecha, pues tenemos diferentes, ahora sí que ejemplos de lo que podemos hacer con el método for, ¿sí? En este caso, con el método for, tenemos aquí un iterador que es como el más común, donde estamos evaluando números, ¿sí? Estamos indicándole de que vamos a usar el ciclo for, donde i dentro de este set de datos o de este conjunto de datos, en este caso le estamos poniendo una serie del 1 al 10, vas a iterarlos de uno por uno y cada uno de esos valores pues se asociará a la variable i que se está generando o definiendo dentro del propio for. Y entonces tú aquí adentro incluso podrías hacer un log donde vayas mostrando 1, 2, 3 hasta que finalice pues todo el recorrido de ese conjunto. Lo mismo podemos hacer incluso con algunas cláusulas que incluso esta no es la única que existe. Por ejemplo, tenemos el reverse, donde podemos decir que intercambie los valores para poder hacer una iteración en lugar de inicio a fin, más bien de fin a inicio. De esta manera se hace el reverse y ahora en lugar de mostrar los números del 1 al 10, pues los muestra en forma regresiva del 10 al 1. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el ejemplo que tenemos al final, donde estamos indicándole de que para, o en este for, en el target, pues es mi variable, que es donde voy a estar almacenando cada uno de los resultados que se obtengan de la consulta. En este caso, inquiry. Vamos a hacer el loop y vamos a generar ahora sí que los comandos necesarios para poder ejecutar cada uno de pues, cada una de las lógicas de negocio que tengamos con base en cada uno de los resultados que se obtiene dentro de ese query, ¿sí? Entonces, de esa manera también, digamos, comúnmente es como lo vamos a hacer con el método for para poder hacer la iteración de los resultados de una consulta, ¿va? Pero nuevamente les digo, no es la única manera de hacerlo, porque incluso también tenemos otro que se llama for each y que este método de iteración generalmente lo vamos a utilizar de forma muy frecuente para poder iterar arreglos, ¿sí? Esos conjuntos o estructuras de datos donde podemos tener elementos de forma bidimensional o tridimensional, a lo que nosotros conocemos como vectores, pues obviamente poder hacer también esa iteración de cada uno de esos valores que se integren dentro de esa estructura. Y para eso, pareciera ser, si se fijan, muy similar al método for como tal, pero este en su lugar solamente sirve para poder hacer la iteración sobre elementos dentro de un arreglo, ¿sí? Por lo tanto, si lo podemos interpretar de esta manera, con el método for each, almacenamos cada uno de los valores en nuestra variable objetivo o nuestra variable target en, en un array y colocamos la expresión. ¿Sí? En esa expresión, pues es qué array va a ser o dónde vamos a ir a obtener esa información para poder nosotros procesarla. Y pues ya podemos inicializar el loop para poder colocar aquí los statements o instrucciones que vamos a ejecutar de acuerdo a cada una de las iteraciones que vayan sucediendo. Si ya lo vemos de una forma más simple, imaginemos que aquí nosotros en este array tenemos un conjunto de información y a partir de ese conjunto de información, por cada uno de esos valores se almacenará aquí en la variable x y entonces ya nosotros dentro podemos colocar una lógica, ¿no? Como por ejemplo mostrar el valor de cada dato que se está almacenando pues en nuestra variable x, ¿sí? Entonces de esta manera es como nosotros vamos a poder hacer iteraciones dentro del propio pues PLSQL, ¿vale? De aquí de igual manera vamos a tener las excepciones, aunque el día de ayer mientras estuvimos haciendo unos ejercicios les mostré un poco sobre el tema de SQL State y SQL Error. Igual si los que están por aquí no han visto la grabación, pues ya lo verán durante el transcurso del siguiente día. ¿A qué me refiero? Pero igual lo voy a volver a explicar aquí, ¿no? Ya de forma un poco más detallada. Generalmente nosotros vamos a tener la necesidad
y eso es súper importante tener en cuenta, de que vamos a tener la necesidad de poder hacer una definición de una excepción o poder hacer un mensaje de error con base en ciertas condiciones que pueden ocurrir dentro de un proceso que nosotros estemos ejecutando, ya sea una función o ya sea un procedimiento almacenado. Al final recuerden, los procedimientos almacenados, tanto las funciones, no se evalúan durante el transcurso de su desarrollo. Por lo tanto, aunque nosotros estemos generando el código y no lo hayamos probado de momento, todavía no hay una forma de poder determinar que eso realmente va a funcionar hasta que ya lo estás ejecutando y utilizando. Por lo tanto, es importante ir captando las diferentes excepciones de los errores que ocurran durante el transcurso de la ejecución del propio bloque. Por lo tanto, vamos a poder hacer uso de la cláusula exception dentro del propio bloque de estructura para poder definir ya sea una función o un procedimiento almacenado. Aquí en esa excepción le indicamos bajo qué condiciones vamos a estar mostrando ciertos mensajes o bajo qué otros errores ocurrentes o estados de error que ocurran dentro de del propio bloque de estructura, pues obviamente se tendría que mostrar un mensaje de acuerdo al error que está ocurriendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, si hacemos una división entre cero, pues tendríamos que decirle, ¿sabes qué? Pues no puedes dividir un número entre un valor que es cero, ¿no? O podríamos incluso decirle ciertas condiciones como que si se encontró, si no se ha encontrado, si ocurrió el código de error 300 o si ocurrió cierto otro código de error que queramos nosotros captar, pues lo haremos a través de esta cláusula de excepción para poder dar la mejor experiencia para la persona que está utilizando pues tanto el procedimiento almacenado o la función sobre lo que está pasando dentro del propio bloque de estructura, ¿sí? Entonces, de esta manera es como nosotros vamos a poder definir, pues en este caso, excepciones, ¿vale? Y ya por último, lo que vamos a ver es en el tema de las funciones con PLPGSQL. Esto es la última pues, teoría que vamos a ver ahorita de momento para poder pasar a la parte ya de codificar y ya jugar un poquito más con temas de base de datos. Pues es un poco el tema de las funciones, ¿sí? Como tal, las funciones de SQL funcionan de dos maneras. Puedes definir funciones utilizando simplemente código de SQL, así tal cual, que es con el código que ya trae propiamente SQL, decirle que quieres generar una función y lo ejecutas utilizando ese código que ya nosotros conocemos, que es SQL. Y estas son las funciones trabajando propiamente con el lenguaje de procedimiento que es PGPLSQL, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros vamos a poder utilizar el lenguaje de programación procedural que trae el propio Postgres para poder escribir nuestra lógica funcional dentro de la función, ¿sí? Pero las funciones tienen particularidades que las hacen pues muy importantes, ¿sí? Las hacen muy importantes y que a su vez también ayudan mucho a poder pues tanto como hacer el tema de reutilizar código, un poco abstraer lógica de negocio que queramos ir reutilizando en diferentes otros lados y que esas funciones nos ayuden pues a reducir tanto lógica de negocio y propiamente ya que todas las personas lo puedan utilizar sin tener que volver a propagar o compartir ese código, ¿sí? Por lo tanto, las funciones tienen pues esos principales objetivos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos definir una función? Como tal, las funciones son los bloques de código que podemos reutilizar para para efectuar tareas muy específicas, ¿sí? En este caso, parte principal de lo que les mencionaba es su principal objetivo es encapsular lógica de negocio para mayor modularización, por lo cual nosotros vamos a poder, pues de cierta manera, generar funciones que nos ayuden a modularizar ciertos procesos que pueden ser complejos o difíciles de entender si lo colocamos directamente en una consulta,
y que preferimos mejor darle la computación o la evaluación de computado a las propias funciones de las bases de datos. ¿Sí? Entonces lo hacemos a través de esto que nosotros conocemos como funciones, ¿vale? Entonces, de esta manera, a través de este comando, vamos a poder utilizar el create o incluso también agregarle esto que se conoce como onReplace, donde podemos decir, si esta función no existe, pues obviamente la vas a crear. Pero si esta función ya existe, entonces la vas a reemplazar con los datos o los cambios que esté generando yo propiamente dentro del enunciado del inicio del bloque, ¿sí? Del bloque de estructura. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos seguir trabajando con una misma función para no tener problemas de que me diga, ¿sabes qué? Pues ya, ya esta función ya existe, bórrala y vuélvela a crear, ¿no? Más bien para eso existe, pues en este caso, la cláusula or replace. Después nosotros podemos incluso ponerle un nombre, o sea, podemos nombrar esta función. Aquí no podemos generar funciones anónimas, como podríamos hacerlo a lo mejor en lenguajes como JavaScript o en cualquier otro lenguaje de programación, que donde existiese ese tipo de funcionalidad. Aquí sí son funciones que tienen nombre, por lo tanto tenemos que nombrar la función. Posteriormente, parte fundamental de las funciones, pues es que recibe argumentos, ¿sí? Esos argumentos, pues son esos elementos que nosotros le vamos a pasar a la función para poder hacer ciertas actividades o ciertas funciones dentro del la propia ejecución de la función, ¿sí? Entonces esos argumentos nosotros los podemos definir acá. De esta misma manera, nosotros en una función podemos retornar valores. Generalmente esa es la principal función de vaya la redundancia de una función, que es retornar un valor, ¿sí? Tú obtienes o con base en datos que tú estás enviándole, los procesas y yo espero un resultado final, ¿no? Generalmente esa es la manera en la que más se utilizan las funciones que siempre devuelven un tipo de valor, aunque no es forzoso, o sea, puedes retornar incluso nada y simplemente ejecutarlo, pero sería algo bastante extraño, ya que las funciones principalmente son para eso, ¿no? Para que tú hagas un computado, evalúes ciertos datos y con base en ellos, pues retornes un tipo de resultado. Entonces, aquí con el returns, nosotros podemos indicarle si vas a retornar un entero, si vas a retornar un valor de cadena, si vas a retornar un booleano, si vas a retornar cualquier tipo de dato de los que ya sabemos que existen. Nosotros podemos decirle aquí, ¿sabes qué? Con base en estos argumentos, harás el cálculo y retornarás un tipo de valor, ¿vale? Y a partir de ahí, tenemos pues todo esto que ya son como las instrucciones que vamos a estar nosotros definiendo para que ya se haga la ejecución de esa función con base en los argumentos que le estamos pasando, ya sea una sumatoria, una resta, un cálculo de impuestos, etcétera, ¿no? Todo lo que ya tenemos pues por ahí, ¿vale? Entonces, de esta manera es como nosotros generamos las funciones. Nuevamente, como les digo, los argumentos, vamos a pasar por aquí, los argumentos es para nosotros darle un comportamiento un tanto dinámico a las funciones a través de los propios elementos que estamos pasándole desde afuera hacia la propia función, ¿sí? Entonces, de esta manera, con los argumentos vamos a poder decirle, ah, mira, al menos en este ejemplo que tenemos del lado derecho, estamos generando una función de suma, ¿sí? Esta función sum recibe dos argumentos, ¿sí? Una que es la variable, o en este caso el argumento x de tipo entero, y el argumento y que también es de tipo entero. Con base en lo que estamos indicando aquí, el valor que se va a retornar una vez que la función sea ejecutada, el resultado devolverá otro valor entero, ¿sí? Entonces aquí ya dentro del begin podemos empezar a hacer toda la lógica de negocio para poder hacer justamente el cálculo de lo que estamos nosotros efectuando en esta funcionalidad, ¿no? Entonces, con estos argumentos nosotros vamos a poderle pasar datos a nuestras funciones para poder realizar ciertas eventualidades o ciertos cálculos dentro de la misma función. ¿Va? ¿Todo bien hasta el momento? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta o vamos bien?
¿Cómo vamos hasta el momento? Vale. Déjame tomar un poquito de agua. Vale, perfecto. Entonces, estas son las funciones con los argumentos. Pero nuevamente, como les digo, en las funciones también tenemos el retorno de datos, ¿sí? Con las cuales en las funciones principalmente, como les digo, su principal función pues es devolver resultados. Por lo tanto, las funciones les tendríamos que asignar pues un tipo de retorno. Nuevamente le digo, no es que sea forzoso, pero es un poco extraño hacer una función que va a recibir parámetros, que va a ser una lógica dentro y no nos va a devolver nada, ¿no? Es un poco extraño. Y creo esa es una de las cosas que caracterizan o diferencian entre una función y un procedimiento almacenado, que eso ya lo veremos posteriormente en el tema ya de procedimientos almacenados. Sí, es como las grandes distinciones que hay. Entonces, de esta manera es como nosotros pues generamos una función, ¿vale? Ok, entonces con esto que tenemos hasta aquí, vamos a pasar a la parte ya de codificar. ¿Ok? Entonces déjenme solamente levantar mi base de datos o ver si está arriba mi base de datos. Sí, pues, está ejecutándose. Así que me voy a ir aquí a mi PG admin. Vamos a abrirlo. Ahí está abriendo. ¡Hostia! Me dio el flachazo. Déjenme prender una luz nada más rápido. No se me van a quemar mis ojos. Vale, ya estamos aquí entonces. Ahora lo que resta es entrar al servidor. Voy a poner aquí la contraseña, no la puse bien. Ahí está. Ya estamos aquí en nuestra base de datos que se llama University, que es con la que hemos estado pues trabajando desde el inicio de las clases. Y ya tenemos por aquí nuestras tablas. Incluso el día de ayer hicimos un procedimiento solamente de ejemplo, un procedimiento almacenado, nada más para validar ciertas funcionalidades que sí estaban trabajando y fue todo, ¿no? Entonces voy a abrir nuevamente aquí en mi esquema público una herramienta de consulta que vendría siendo esta, ¿vale? Déjenme cerrar disclaimer y aquí lo tenemos, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer una pequeña función de suma nada más como para probar cómo es que funcionan pues las funciones, ¿no? Entonces vamos a generar utilizando el comando create o replace. Yo siempre les recomendaría que siempre lo coloquen así, no solamente como create para que no tengan ningún tipo de problema. Create or replace function. ¿Sí? Le indicamos el tipo el nombre de la función. ¿Sí? Y después le indicamos returns, que va a retornar, pues en este caso un integer, ¿sí? Y colocamos pues nuestro alias, ¿no? Que es justamente la forma en la que nosotros identificamos a este elemento, ¿sí? Después aquí tenemos que pasarle pues los valores, ¿no? En este caso X, que va a ser de tipo entero, y Y, que va a ser de tipo entero, ¿ok? Colocamos el begin. Déjenme nada más poner esto aquí abajo para que no vaya a haber ningún problema. Que se vaya leyendo todo bien. Y finalizamos, ¿no? A nuestro alias le vamos a decir que el lenguaje que va a utilizar pues es PLPG SQL. De esta manera es como le indicamos que todo el código que se va a estar generando dentro del begin pues es en este caso PLPG SQL. Y entonces nosotros aquí ya podemos hacer un return donde hacemos la sumatoria de X más Y.
¿sí? Ya estamos haciendo aquí nosotros la evaluación. Vamos a guardar, bueno, vamos a ejecutar este script, ¿sí? Ahí ya se creó la función. De hecho, si me voy aquí a funciones, ya la vamos a ver por aquí. Si tenemos suma con dos argumentos, tanto x como y. Entonces ahora la vamos a mandar llamar. ¿Cómo llamamos una función? Las funciones generalmente están hechas para que justo nosotros las podamos utilizar a través de los selects, a través de las consultas, para que podamos procesar los datos con base en una función. Entonces aquí nosotros podríamos decir lo siguiente: suma 3 y 4. ¿Sí? ¿Qué me va a devolver esto? Pues en este caso, una sumatoria. Aquí estoy como, esto es una columna, por así decirlo. Le estoy asignando un alias para que me aparezca que la sumatoria es tanto, ¿no? Pues voy a darle en ejecutar. Y vamos a poder ver que aquí efectivamente me dice que la sumatoria entre estos dos valores, tanto en el 3 como el 4, pues obviamente es 7, ¿no? Como pueden ver realmente, las funciones son justamente para eso, ¿no? Si nosotros quisiéramos hacer una sumatoria de valores que hay en una columna, simplemente es traerse los valores de la columna y procesarlos con la función y hacer la sumatoria. Aunque esto es un poco pues, redundante, ¿no, amigos? Porque al final, pues una sumatoria la puedo hacer con la función de agregación sum, ¿no? Puedo usar el average, que ya también trae las diferentes herramientas de Postgres. O sea, esto realmente es un tanto redundante a veces, pero es simplemente para que veamos que las funciones realmente la forma en la que trabajan es tal cual como en cualquier lenguaje de programación, donde podemos definir una función, pasarle argumentos y ya después cuando la mandemos llamar, pues pasarle los respectivos parámetros para que ya se ejecuten y podamos obtener pues un resultado final, ¿vale? ¿Dudas, preguntas hasta el momento o estamos bien? ¿Todo bien? Vale, perfecto. Entonces, vamos a parar de momento hasta aquí. Vamos a hacer nuestro recesito de 10 minutos para seguir regresando, ¿sí? Y nos vemos por aquí a las 7:05, ¿vale? Vale, nos vemos aquí 7:05.